Bien, regresamos entonces con Javier Dávila, gerente de Estudios Económicos y Sociales de la Asociación Nacional de Industria, y con Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Julio César, Javier, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, Julio César, cuéntanos un poco cuál sería, en tu perspectiva como dirigente sindical, el balance de la legislación laboral prevaleciente, ¿no? la que tenemos el día de hoy vigente. Bueno, para hacer ese balance habría que contextualizarlo, ¿no? En el momento en que estamos, en una economía que crece significativamente por varios años, una crisis ciertamente internacional, económica, y en el país una legislación que traslada los riesgos de la inversión a los trabajadores. Entonces, realmente hay durante todo este tiempo una práctica de explotación realmente y de precarización del empleo en la industria peruana, en base a la legislación actualmente vigente que viene desde la época de Fujimori y que los gobiernos democráticos han continuado. En ese sentido, nosotros consideramos que deben haber cambios y deben hacerse sobre la base de una perspectiva de transformación económica hacia un desarrollo sostenible, con políticas de trabajo decente. Me parece bastante audaz eso de explotación. ¿De qué manera cree usted que se traslada el riesgo de la empresa a los trabajadores? Por ejemplo, todos tienen derecho a una remuneración por el CTS, y si le quitas ese dinero, ¿a dónde va? Al empresario. Y eso evidentemente es subvencionar desde los derechos de los trabajadores a la empresa. Eso viene sucediendo durante muchísimos años y eso no puede continuar. Los trabajadores además están contratados por mecanismos de tercerización fraudulenta, de contratación temporal fraudulenta en todos los sectores de la industria peruana. Y en realidad eso lo que nosotros consideramos que debe ponerse fin mediante un ordenamiento laboral sobre la base de una reforma laboral democrática. Muy bien. Javier, cuéntanos desde tu punto de vista cuál es el balance. Sí, lamento discrepar con Julio César. Y yo creo que aquí hay una confusión de los dos mundos que vivimos en el sector laboral o en la economía, ¿no? El mundo formal y el mundo informal. El grave problema está justamente en el nivel de informalidad, que llega, según los indicadores que existen, alrededor del 60%, ¿no? Y lo que sucede es que ese es el mundo donde justamente está la explotación, está los malos pagos, la precariedad laboral. En el lado formal, ¿no? Cada vez hacen esfuerzos, se ha creado en los últimos 10 años 2 millones de empleos, los salarios han venido subiendo, nuestro salario mínimo ya está a niveles superiores en la región, está pasando a ser uno de los más altos de la región, ha habido una recuperación. Entonces eso significa que ha habido avances significativos de la mano del crecimiento económico. Se están dando, al contrario, algunas señales de generar rigideces que pueden impedir el crecimiento, ¿no? El crecimiento de la economía tiene que ir en mano de cada vez mejores niveles de empleo y mejores niveles de salarios. Pero eso es un proceso de desarrollo. Estamos en un proceso de crisis financiera internacional en que los mercados están cayendo. Lamentablemente algunas economías están cayendo en medidas proteccionistas que van impidiendo justamente un desarrollo normal de economías como la nuestra, que es abierta al mundo y que ha eliminado y ha desterrado todos estos sesgos proteccionistas y somos más competitivos y esto nos genera mayores esfuerzos. Correcto. Don Julio César, Javier plantea algo que tiene sentido. Dice, la legislación laboral atañe a lo que está en el sector formal, que Javier tiene como datos sería el 40%, yo lo tenía en 25%, pero digamos que puede estar en ese rango, y que justamente es el 65 o 70% de la población la que se encuentra desprotegida. Cuando ustedes exigen estas medidas, ¿no va eso en contra un poco justamente de la lógica de la formalización? Digamos, ¿no encuentran ustedes una relación entre la rigidez o regulación laboral y los altos índices de informalidad que tenemos? No, lo que se está afirmando aquí es gravísimo en realidad, porque los regímenes 728, los regímenes especiales, se están aplicando a los trabajadores donde se dice que se ha creado trabajo, en la agroexportación, en los textiles y en las empresas tercerizadoras,
que se hacen en base a la legislación. Esos son todos trabajadores a los cuales se aplica la legislación. Entonces, si ese es el sector informal, estamos frente a empresarios totalmente cuestionables, que hay que hacer una investigación. Yo no considero como él que este sector está ahí. Hay un 65% de una economía que se ha generado sus propios puestos de trabajo y que no está regulada, ciertamente. Esa economía son los ambulantes, son los mototaxistas, que, dicho sea de paso, a nivel de la CUT nosotros los representamos y estamos demandando que se regule sus derechos, se les reconozca como trabajadores, que es una enorme población que hoy por hoy el Estado lo tiene a su suerte y no puede progresar. Entonces, para entenderlo mejor, usted acaba de decir que el decreto legislativo 728 no es parte de mejor dicho, la población económicamente activa que trabaja dentro del decreto legislativo 728, ¿usted dice que es informal? Él lo ha señalado, porque no. Yo no entiendo. El 720, por eso, él dice que se están aplicando estas normas al sector y que yo estoy hablando de la economía informal, y no es cierto. Yo estoy hablando de todos aquellos trabajadores a los que se les aplica el régimen 728. Y le estoy hablando también de todos a los que se les aplica el régimen especial de las exportaciones no tradicionales, de la agroexportación, de la micro y pequeña empresa, etcétera. Estoy hablando de eso. Dejemos que Javier nos explique bien. ¿Qué parte de la PEA, digamos, industrial, agroindustrial y de otros sectores está en el 728 y cómo es eso de alguna manera estamos hablando fomenta la formalidad? Que empleos formales en el Perú son alrededor de 5 millones de una PEA de 15, ¿no? en números redondos y gruesos, de los cuales esos 5 millones están en los distintos regímenes. No vamos a hablar de uno que es el que está mencionado por César, que es el del régimen especial de agroexportación. Ese régimen ha permitido que ciudades como Ica, que hace 10 años eran una de las ciudades con mayores niveles de pobreza, haya recuperado sus niveles de ingresos y ahora hay a pleno empleo. La gente que trabaja formalmente en las empresas de agroexportación tienen salarios por encima del salario básico, ¿no? Y están funcionando bien. Incluso ahora tienen que estar importando mano de obra de otras regiones. Huancavelica, que es una de los sectores que se viene beneficiando. Entonces, no sé dónde se puede hablar precarización cuando se les paga todos sus derechos, donde se les paga salarios por encima del salario mínimo y de acuerdo a la ley. O sea, si la ley es buena o mala, y eso es otro tipo de discusión, ¿no? Entonces, sí se le está dando los beneficios acorde a la ley, ¿no? Independientemente que esa ley nos guste o no. Igual sucede con nosotros, con los otros regímenes especiales, o sea, se les paga lo que, y todos se les paga el CTS, a todos se les paga el salario, sobre todo se les paga las horas extras y se les paga el derecho al seguro social. Y las empresas que no lo hagan deben de seguir sus procesos regulares administrativos. Así es. Si alguien incumple, o sea, debe ser denunciada y que las sanciones deben ser con todo rigor de la ley. En eso creo que estamos coincidiendo plenamente. Pero la contratación, ¿cuál es en el sector de la agroexportación y de las exportaciones no tradicionales? En el régimen de las exportaciones no tradicionales, la contratación es temporal de manera indefinida y por el número ilimitado de trabajadores. Ese régimen que está vigente y el de agroexportación también están contratados de manera temporal. Por eso 8 de cada 10 trabajadores de este país son precarios, con regímenes contratación temporal. Claro, cuando hablamos de economía informal, hablamos gente que ni siquiera está en esos servicios. Pero mi pregunta sería, estas personas que están en los servicios, las empresas que los contratan, ¿no aprovecharán los servicios justamente porque la otra norma es extremadamente rígida, entonces no se pueden ajustar a los vaivenes de los ciclos económicos? No, porque, mire, por ejemplo, en la Telefónica, hay 5 empresas contratistas a nivel nacional y en todas las empresas mineras, etcétera, hay contratistas están contratados por esas empresas. No les reconocen su derecho a libertad sindical, a negociación colectiva. Por lo tanto, las remuneraciones son en función de la unilateralidad de la empresa y no de una negociación colectiva. Entonces, lo que hace falta es un ordenamiento integral en todos los sectores para que, en base al diálogo
en base a la libertad sindical y a la negociación colectiva, se pueda redistribuir la riqueza y se pueda impulsar el mercado interno, de modo que haya empleo y haya ganancias para la industria. Nosotros, ahora incluso que hay un entorno de crisis, precisamente se necesita salir en base a los propios esfuerzos nacionales, también pidiéndole al Estado inversión en educación, en salud, en todos los servicios y obviamente en infraestructura, que es muy importante para el desarrollo de la economía. Javier, ayúdame a entender un poco, porque en lo que yo tenía presente era que los servicios estaban cada vez menos en uso por justamente la cantidad de normas y regulaciones que se iban poniendo encima de los contratos de servicios. Así es, yo creo que hay una mezcla de conceptos acá. O sea, el decir que hay precariedad porque la persona tiene un contrato temporal me parece que es excesivo, ¿no? Porque puede haber personas que pueden tener, y ¿por qué la temporalidad? Entrando al terreno, no están a hablar de los servicios que tienen una dinámica distinta y tienen una naturaleza distinta y que cada vez se ha ido acotando mucho más, como bien dices, el universo. En el tema de los contratos de exportación no tradicional, ¿no? Las empresas tienen que responder rápidamente, ¿no?, a los pedidos. Y los pedidos no son regulares, son cíclicos. Y te lo pongo en una analogía que creo que puede ser aplicable en el momento y en el entorno que estamos viviendo, que es el fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol entra a la cancha, ¿no? ¿Para qué? Para ganar. Y el entrenador, ¿qué tiene que hacer? Buscar y ajustar las piezas de tal manera que pueda ser eficiente y lograr el objetivo de ganar, ¿no? Si yo soy rígido y no tengo capacidad de cambio ni adecuarme, lo más probable es que voy a comenzar a perder. O sea, hay sistemas, ¿no? 4-4-2, 3-5-2, 4-5-1, dependiendo del esquema, dependiendo del partido, dependiendo del rival. Lo mismo sucede con las empresas. Si hoy día me piden 100, ¿no?, y voy a tener personal por 1000, sencillamente la empresa va a colapsar. Si yo tengo pedidos por 1000, pero son pedidos temporales, contrato para atender esos pedidos al personal. Entonces es por eso que la temporalidad permite funcionar a las empresas y permite viabilizar y sostener el crecimiento de las empresas, ¿no? La diferencia ahí es eso, la temporalidad. Los demás beneficios, inclusive el pago de las utilidades, está garantizado en cualquiera de los regímenes. Entonces, grandes diferencias, a excepción de la temporalidad, no hay. A ver, vamos a ir a una pausa. A su regreso quisiera conversar justamente sobre esto. ¿Cómo hace una empresa que tiene una demanda cíclica, digamos, y de esa manera tiene que ajustar su población de trabajo? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.